Bueno, estimados participantes, en esta ocasión vamos a ver lo que es la utilización de un cuestionario utilizando mi banco de preguntas. En esta actividad es importante que tengamos a la mano, por ejemplo, ya desarrollado algunas preguntas, como es en el caso de las universidades, se les solicita siempre elaborar en base a lo que son reactivos. Entonces, pues bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Sí, aquí tengo unas dos preguntas para poder colocar. Entonces, hay la forma también de desarrollarlo desde el cuestionario directamente, pero a veces es importante tener guardadas todas las preguntas para poder luego ocuparlas. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda, en la parte de administración, tenemos la opción que dice banco de preguntas. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, en este momento em, voy a, voy a borrar estas preguntas de aquí. ¿Sí? Y en este caso ya tengo vacío. Bueno, entonces, como les había dicho, la opción tenemos acá en la parte de administración, en la opción que dice banco de preguntas. Entonces tenemos vacío. Aquí cuando ustedes tengan varias aulas o alguna cosa, ahí se les reflejará algunos cursos. Por lo tanto, en este caso yo tengo algunas aulas porque se me aparecen así. Entonces, crear una nueva pregunta. Al momento que yo creo una nueva pregunta, miren, tengo varias opciones. Opciones múltiples que son a partir de una lista predefinida de verdadero y falso, de opción múltiple con dos únicas posibilidades de verdadero y falso. Emparejamiento, esta nos va a ayudar, por ejemplo, cuando hacemos relación de columnas, sí, con algunos incisos y algunas definiciones. Ya, respuesta corta hay que tener mucho cuidado con esta opción porque si usted le pone a lo mejor con una mayúscula, a lo mejor en la opción no le va a coger tal cual el texto. Esto me serviría tal vez para alguna fórmula como tipo Excel o algo así. Hay también diferentes tipos de preguntas como las numéricas, ensayo, arrastrar y soltar marcadores. Estas le sirven a los profesores, por ejemplo, de inglés, que pueden relacionar una imagen con a lo mejor alguna palabra en inglés, ¿sí? Entonces, y hay algunas opciones. En este caso vamos a ocupar la opción múltiple que nos interesa para nuestro aprendizaje también y para el momento de evaluar a nuestros alumnos, que es una buena herramienta. La de opción múltiple pongo agregar. Al momento que pongo agregar me va a decir un nombre de la pregunta. Yo voy a colocar como 2017, ¿sí? Y aquí va a ir el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, yo tengo aquí un enunciado de una pregunta que dice identifique la respuesta correcta de acuerdo al argumento que define a la web 1.0, por ejemplo. Coloco aquí, le voy a ponerle como una negrita, ¿ya? Y acá abajo me dice puntuación por defecto. Bueno, vamos a dejarle como 1. Dice retroalimentación general. Aquí yo deberé colocar si de pronto quiero poner alguna introducción acerca del tema del que estoy preguntando al alumno. ¿Sí? Tenemos una opción que dice una o varias respuestas. En el caso de que yo quiera permitir que existan unas dos respuestas, tendría que darle un porcentaje de validez a las dos, o tal vez un 50-50%. Dice barajar respuestas, esto es prácticamente para las opciones, debemos dejarlo habilitado, porque si yo pongo, por ejemplo, en una opción, la A, que sea la correcta, en el momento que salga al alumno ya puede ser la B o la C o la D, ¿sí? Entonces, según el formato que usted le esté dando. Por ejemplo, aquí ya he colocado el enunciado de la pregunta. Voy a colocar las opciones de respuesta. Elección uno, por ejemplo. Dentro de la elección uno voy a colocar, he puesto aquí las opciones de respuesta. Me voy acá, coloco y me dice que si se relaciona con la web 1.0 y dice es información generada por solo editores o webmaster. Yo sé que esta es la respuesta correcta y le voy a dar la valoración de 100%, es decir, el total de la nota, ¿no es cierto? En el caso de que aceptara yo aquí varias respuestas, lógicamente tendría que ver cuánto me equivale esta y la otra opción también. Pero en este caso estoy poniendo una sola respuesta, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar la segunda opción em, en mi opción 2, ¿sí? Voy a bajar, voy a colocar en la opción 3. Es importante, como les había dicho, tener ya las preguntas y la opción 4, ¿sí? Que bueno, hace referencia a ninguna de las anteriores, esta no es tan manejable, pero bueno, vamos a colocarlo aquí, ¿ya?
y ya están colocadas y las que son incorrectas, lógicamente voy a dejarlas como ninguno, ¿no es cierto? No le estoy dándole ningún valor. Y eso sería todo. Voy a coger y voy a poner aquí guardar cambios. ¿Ya? He colocado guardar cambios y miren, ya tengo una pregunta. Voy a colocar una nueva pregunta de opción múltiple, agregar. También voy a darle el nombre de 2017. En eso no tengo que tener inconvenientes. El enunciado de la pregunta. Voy a colocar aquí, tengo otra pregunta que dice identifique a qué terminología se relaciona el siguiente concepto. Pongo el concepto aquí. Voy a señalar en esta parte como negrita y voy a colocar acá abajo que este es el concepto. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, si quisiera colocar alguna retroalimentación general, podría colocarlo. Le dejo como una sola respuesta, barajar las respuestas sí, para que sean diferentes opciones. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, las terminologías a las que se refiere. No importa si le pongo la opción correcta en la uno como le había dicho, por ejemplo, aquí dice, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información. Ya sé que realmente según las opciones de respuesta me relaciona a las tecnologías de la información y la comunicación. Voy a poner 100%. No importa, como les había dicho, que la opción em, correcta sea la opción, la A, porque luego estos, como estamos colocando aquí barajar respuestas, activándoles opción, se asume que después irán cambiando, se irán barajando. Elección 2, voy a colocar. Recuerden que cuando nosotros realizamos este tipo de preguntas, no debemos salirnos del entorno, ¿no? Del tema. Por ejemplo, si mi respuesta incorrecta, por ejemplo, es aquí one, por ejemplo, estoy hablando de una clase de red que prácticamente se relaciona también con las tecnologías de la información, pero lógicamente no es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, también para que el alumno sepa prácticamente tenga una retroalimentación como el por qué fue una elección incorrecta, pues usted le puede poner aquí, por ejemplo, voy a colocar, si de pronto el estudiante escogió esta opción y que es incorrecta, lógicamente, voy a colocar aquí en donde que dice retroalimentación de la respuesta incorrecta y puedo poner aquí, es incorrecta, por ejemplo, es incorrecta porque one se relaciona a una clase de red, por ejemplo. ¿Ya? Y eso le dejo guardado y esto aparecerá en el momento cuando de pronto el estudiante escoge esa opción. Pongo guardar cambios y ya tengo mis dos preguntas. ¿Ya? Entonces, y así puedo seguir agregando más preguntas dependiendo del tipo de pregunta que usted quiera irlo desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo en el banco de preguntas algunas, por ejemplo, y yo tengo en otro curso, voy a ponerle como solamente a manera de ejemplo, miren, tengo aquí dice una página, segunda página, y tengo algunas preguntas ya desarrolladas, y así ustedes irán cargando, ¿no? Varias preguntas. Entonces, en esta aula que tengo vacía como la de ustedes, entonces irán generando más preguntas. Ok, entonces me regreso a mi aula, a mi curso, y ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito colocar el cuestionario aquí, donde que dice tareas y evaluaciones, por ejemplo. Entonces me voy acá a la parte donde dice activar edición, ¿sí? Bajo, voy a colocar en la unidad 3 una evaluación. Entonces aquí miren, dice añadir una actividad o un recurso. ¿Qué es el cuestionario? No es un recurso, el cuestionario es una actividad porque es una evaluación. Entonces voy a poner cuestionario. Agregar, agrego el cuestionario, me pide el nombre del cuestionario, voy a poner, en este caso voy a poner evaluación final. Y aquí me dice descripción. ¿Qué es lo que debo poner aquí? Voy a colocar, por ejemplo, que usted dispone de 2 minutos. ¿Por qué pongo 2 minutos? Porque son solamente dos preguntas, ¿no? Sí, dispone de 2 minutos para contestar, por ejemplo. ¿Ya? Y puede decirle también que tenga buena suerte. A lo mejor también puede colocar por aquí una imagen si lo desea. Sí, y vamos a la configuración del cuestionario. Dice temporalización. Aquí voy a habilitar yo, por ejemplo, si es que voy a dejar abierto, por ejemplo, desde las 7 de la mañana, por ejemplo, desde las 7 de la mañana hasta, por ejemplo, quiero dejarlo hasta las 11:30 de la noche, qué sé yo, ya, dependiendo.
y dejo habilitado. Y aquí dice límite de tiempo. Si estoy poniendo en este caso 2 preguntas, voy a dejarle 2 minutos, es decir, 1 minuto por pregunta, ¿ya? Y aquí dice cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente. La dejamos de esa. Dice periodo de gracia por el envío. Si usted quiere dejarle, bueno, eso ya depende de usted. Si quiere dejarle con periodo de gracia, pues en las evaluaciones no es tan aplicable esto. Calificación sin categorizar. Vamos a dejarle aquí. Y dice calificación para aprobar. En el caso de que usted tenga 10 preguntas y sepa que 7 u 8 es la calificación para aprobar, lo puede colocarlo aquí. Y si no, no lo deja. Aquí dice intentos permitidos. Está sin límite. Entonces yo le voy a darle. Eso ya depende, ¿no? Del profesor. Si le da solamente que permita desarrollar una sola vez el cuestionario. Yo en este caso voy a ponerle em, que pueda desarrollar en 2 intentos, ¿ya? Y aquí es el método de calificación. Aquí también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, da 2 veces el examen. Si en la primera vez sacó 5, en la segunda 10, aquí me dice que la calificación que me va a servir a mí es la más alta, ¿ya? Es decir, yo le estoy eh, haciéndolo válido la calificación más alta del estudiante. Y si deseo, puedo poner el promedio de las dos calificaciones. En una saco 0, en la otra saco 10, el promedio será el 5, ¿no es cierto? Y también hay otras opciones como por ejemplo el primer intento, que no es aplicable porque si no, ¿para qué pongo 2 intentos? Y la otra que es el último intento. Yo le dejo siempre la calificación más alta en este caso. Vamos al esquema. Dentro del esquema, aquí dice página nueva. Supongamos que tengo 10 preguntas y quiero dejarle las 10 preguntas en una sola página. Le dejo las 10 preguntas, dice cada 10 preguntas. En este caso voy a ponerlo cada 2 preguntas porque en esas 2 preguntas me va a abrir en una sola página, ¿no es cierto? Aunque yo podría hacer que sea cada pregunta, que se aparezca una sola pregunta por cada página, ¿verdad? Entonces voy a ponerle cada 2 preguntas. Aquí dice el comportamiento de las preguntas. Dice ordenar al azar las respuestas, sí, para que se vayan cambiando las opciones de respuestas. Comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida, hay que dejarlo esto. Hay otra opción que dice aquí, revisar opciones. Esta opción es muy importante para el docente. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, después de cerrar el cuestionario, que el estudiante pueda ver qué cosa, el intento, si ha sido correcta, la calificación, la retroalimentación específica y general, las respuestas correctas incluso. ¿Qué significa que después de cerrar el cuestionario? Es decir, que si yo hice los 2 intentos, si por más que haya dejado algún tiempo determinado, yo puedo seguir viendo las opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces yo lo puedo em, desactivar y dejarle, por ejemplo, que solamente el alumno pueda ver el puntaje y la retroalimentación global. ¿Sí? Y aquí hay otra opción que dice más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. En este caso, por ejemplo, es si de pronto terminó en 5 minutos y la evaluación fue de 10 minutos y en 5 minutos culminó el examen el estudiante, todavía le queda 5 minutos más y podría él estar revisando cuál es la respuesta correcta, pero una vez que haya terminado la evaluación. Entonces, em, podría ser aplicable, podría no ser aplicable dependiendo del tiempo que usted le dé prácticamente para cada pregunta. Sí, en este caso estoy dándole 1 minuto por cada pregunta. Entonces le puedo quitarle también esto. Y aquí hay otra opción que dice inmediatamente después de cada intento. Es decir, culminó el examen y puede ver cuáles son las correctas, cuáles son las incorrectas y la nota. ¿Sí? Aquí ya depende de usted. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy poniendo, miren acá arriba, dice, yo le había dado para que pueda realizar el, prácticamente en 2 intentos, ¿se acuerdan? Entonces he colocado yo, dice límite de tiempo 2 minutos, ¿sí? Y aquí dice intentos permitidos 2. Es decir, no sería tan aplicable que yo le deje abierto esto habilitado para el estudiante porque estoy dándole 2 intentos, porque puede ser que en el primer intento ya revisó las respuestas verdaderas y en el segundo intento ya lo modificó. ¿Sí? Entonces, en esos casos, cuando son con varios intentos, yo podría dejarlo solamente que pueda ver los puntos y la retroalimentación global. Aunque se fuese correcto verle por lo menos en qué ha fallado, ¿verdad? Entonces, esto ya depende el criterio de cada profesor. Ya, en este caso voy a dejarlo abierto aquí después del intento. ¿Sí? Y aquí tenemos la apariencia, que en este caso es con imágenes, 2 imágenes, decimales en las calificaciones si desean, ¿sí? Y el resto no tenemos que modificarle nada.
Una vez que ya, miren, ya he configurado esto, ahora sí pongo guardar cambios y regresar al curso. Es decir, ya estoy colocando la evaluación final, ¿de acuerdo? Pero todavía no he agregado las preguntas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿en dónde están las preguntas? Están en mi banco de preguntas, ¿sí? Pero entonces ahora voy a desarrollar lo que es el adicionar prácticamente las preguntas a mi evaluación. Doy un clic aquí en evaluación y dice, miren, editar cuestionario. Doy un clic en editar cuestionario, ¿ya? Y entonces miren, aquí yo puedo, desde aquí también hay la opción de agregar una nueva pregunta, ¿sí? Pero en cambio, es recomendable que usted ya adicione mejor a su banco de preguntas para que tenga ordenado. Ya, entonces voy a poner agregar y voy a colocar del banco, agregar del banco de preguntas. Miren, y aquí ya me aparecen las dos que yo había em, al inicio de este video, había, había realizado, ¿no es cierto? Entonces pongo añadir preguntas al cuestionario y ya prácticamente me abrirían esas dos preguntas listas al cuestionario para que ya sean parte de la evaluación. Miren, y aquí dice calificación máxima, usted puede modificar esto. Por ejemplo, quiero darle una valoración de cada pregunta que valga, por ejemplo, 2 puntos, 2 puntos. Entonces será mi total de 4 puntos, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar aquí que sean 4 puntos, ¿ya? Y lógicamente aquí, si es que estoy poniendo arriba que valga 4 puntos, voy a ponerle que esta valga 2 y que la siguiente también valga 2. Si tuviera 10 preguntas, dijera que valga 1 punto por cada pregunta, ¿verdad? Ya, entonces he puesto guardar. Mire, y así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ya una vez que ya está guardado esto, ya puedo salirme yo nuevamente acá. O tal vez me pueda irme directamente a mi aula, ¿no es cierto? Por ejemplo, me voy al aula y voy a desactivar esta opción de edición y me voy a ir acá a esta pestaña y voy a cambiarme de rol. Voy a cambiarme de rol a estudiante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que realmente ver cómo el estudiante ve mi aula, ¿no es cierto? Estoy como rol de estudiante, entonces miren, tengo aquí tareas y evaluaciones y entonces el estudiante lo que va a hacer es lo siguiente. Evaluación final y dice intentar resolver el cuestionario ahora. Comenzar intento. ¿Ya? Ok, yo ya sé que en esta mi opción, se acuerda que me han puesto A, pero lógicamente ya se modificó, si se dan cuenta, ya la A ya no es la misma A, ahora está en otra opción. Entonces, la que define la web 1.0, por ejemplo, en este caso es, yo sé que esta es la opción correcta por editores o webmaster, y en la de acá, por ejemplo, voy a ver cómo voy a contestar incorrectamente la segunda para ver, ¿se acuerdan que yo puse una retroalimentación al momento de colocar una opción incorrecta? ¿Se acuerda que puse la one? Había puesto, si se pueden regresar al video en ese caso para que puedan revisar que esta puse yo como opción incorrecta y le puse una retroalimentación el por qué esta es incorrecta, por ejemplo. Vamos a colocar esta para ver cómo nos da. Terminar intento, ¿no es cierto? Termina intento, dice enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Entonces, miren, una está bien, la otra está mal. Entonces me dice la respuesta correcta es si he acertado en la primera. Y en la segunda he puesto incorrecta para ver cómo me da el mensaje. ¿Se acuerdan que les había puesto? Dice, es incorrecta porque One se relaciona a una clase de red. ¿Sí? Yo sabía que la opción correcta era tecnologías de la información y comunicación. TIC, ¿ya? Pero le he puesto eh, a propósito para ver prácticamente cómo esta retroalimentación le da la visualización al estudiante en donde me equivoqué, ¿verdad? Sí, entonces es muy importante también a veces colocar las retroalimentaciones, las justificaciones de por qué es incorrecta esa pregunta, ¿verdad? Entonces pongo finalizar revisión y me está dándome 2 puntos de 4 como habíamos puesto. Como tengo dos opciones, perdón, dos límites de intentos, voy a comenzar nuevamente y en esta vez sí le voy a ponerle, por ejemplo, em, las opciones correctas. Miren cómo se van cambiando las opciones. Antes estuvo tick por acá, ahora ya está por acá, ¿sí? Entonces, enviar a todo terminar. Entonces me va a dar la respuesta, prácticamente la respuesta correcta y que las dos son correctas, ¿verdad? Ya, bueno, hasta que se cargue un poco eso. Entonces, como había explicado,
es muy importante tener a la mano y algunas preguntas hechas para poder adicionar al cuestionario. Y estas actividades podrán hacerlas ustedes también enviándoles a sus estudiantes que ya deben estar matriculados en cada una de sus aulas y para que le ayuden contestando y para ver cómo se va generando este tipo de cuestionario. Y por favor, al momento de que ustedes vayan desarrollando los cuestionarios, traten en el banco de preguntas, sí, tratemos de ir revisando qué tipo más de preguntas aparte de las de opción múltiple tenemos, como las de verdadero y falso, tal vez emparejamiento, respuestas cortas, numéricas, un tipo de ensayo. En cada una les va dando una pequeña explicación, ¿sí? Y además que tenemos también este tutorial para su ayuda. En el próximo video estaré grabando lo que sería ya la restauración de todo el aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la evaluación final y sigamos practicando. Voy a regresar a mi rol normal. No se olvidarán de regresar al rol normal porque luego nos podemos a lo mejor perdernos y no podemos editar. Hasta este momento, muchas gracias.